Ley de Charles y escala de temperatura absoluta. Charles, un inventor, matemático y científico de origen francés, fue pionero en los viajes en globo aerostático. Estudió la relación que existe entre la temperatura y el volumen de una determinada muestra de gases. Determinó que a presión y cantidad de gas constantes, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. La imagen precisamente nos muestra que cuanto mayor sea la temperatura de la mezcla de gases al interior del globo, mayor es el volumen que éste tendrá. Ello puede expresarse en esta relación matemática, donde volumen 1 sobre temperatura 1 será igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Esto siempre y cuando las condiciones de presión y cantidad de gas sean constantes. Manteniendo estas magnitudes constantes, podemos decir que el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Es decir, cuanto mayor sea la temperatura, mayor será el volumen. Y a menor temperatura, menor será el volumen también del gas. Escala de temperatura absoluta. Lord Kelvin, un físico inglés, revisó los estudios realizados por Charles, analizó experimentos de diferentes muestras de gas que diferían en la cantidad que tenían. Tenemos aquí representadas en una gráfica 3 muestras de gases, y su comportamiento está representado en 3 líneas de diferentes colores. En el eje X tenemos la temperatura en la escala Celsius, y en el eje Y el volumen. Notamos que conforme aumenta la temperatura, el volumen para las 3 muestras de gases va aumentando también. Kelvin, en la gráfica anterior, extiende las líneas de la gráfica hasta que toquen el eje X. Vemos que esa extensión la hace a través de unas líneas discontinuas, y al extender las 3 gráficas, las 3 encuentran un punto en común, un punto de intersección. Ese punto de intersección se da a menos 273,15 Celsius. Kelvin denomina a esta temperatura el cero absoluto. A esta temperatura, cualquier muestra de gas tendrá volumen igual a cero. Se le conoce como la temperatura más baja posible, ya que por debajo de esas temperaturas, los volúmenes tendrían valores negativos, lo cual es imposible. Entonces Kelvin crea una nueva escala de temperatura que en honor a él se conoce como escala Kelvin, o también se conoce como escala absoluta, donde el 0 equivale a menos 273,15 y de ahí para allá vamos aumentando en una determinada proporción. Dado que la escala Kelvin se ajusta más al comportamiento de los gases, todos los ejercicios y cálculos relacionados con el estado gaseoso se hacen teniendo en cuenta la temperatura en la escala absoluta. Ejercicios Ley de Charles. Un globo aerostático tiene un volumen de aire equivalente a 9.000 metros cúbicos, cuando la temperatura alcanza los 100 grados Celsius. ¿Qué volumen ocupará la muestra de aire al interior del globo si la temperatura aumenta hasta llegar a 130 Celsius? Paso 1. Registro de datos. El volumen 1, es decir, el volumen inicial, es de 9.000 metros cúbicos. La temperatura 1, la temperatura inicial, es de 100 grados Celsius. La temperatura 2, es decir, la temperatura final, es de 130 Celsius. Y el volumen 2 lo debemos determinar. Paso 2. Conversión de unidades. Recuerden que para los cálculos relacionados con el estado gaseoso se trabajan las temperaturas en la escala Kelvin o escala absoluta. Por esa razón necesitamos obtener mediciones en Kelvin a partir de la escala Celsius. Para esto utilizamos esta ecuación. Kelvin es igual a la temperatura en la escala Celsius más 273,15. Para la temperatura 1 entonces, tenemos temperatura 1 es igual a 100, que es su valor en la escala Celsius, más 273,15. Eso nos da un resultado de 373,15 Kelvin, es decir, esta es la nueva temperatura 1, pero expresada en la escala Kelvin o escala absoluta. Para la temperatura 2 vamos a hacer lo mismo. Tenemos que el valor de la temperatura 2 era 130,
más 273,15 nos da un valor de 403,15 Kelvin. Es decir, 403,15 Kelvin es la nueva medición de la temperatura, pero en la escala Kelvin. Paso 3. Ajustar la ecuación. Necesitamos ajustarla para obtener una expresión que diga volumen 2 es igual a. Tenemos aquí la expresión matemática de la ley de Charles. Entonces, para que volumen 2 quede igual a, quien está interfiriendo es temperatura 2. Es decir, debemos mover temperatura 2 del lado derecho de la ecuación al lado izquierdo. Al moverla, la temperatura 2 pasa de dividir a multiplicar. Esto quiere decir que entonces ahora la expresión queda volumen 1 multiplicado por temperatura 2 y dividido entre temperatura 1 será igual a volumen 2. Podemos darle la vuelta a esta expresión y organizarla mejor diciendo que volumen 2 es igual a volumen 1 por temperatura 2 dividido entre temperatura 1. Esta última es la ecuación ajustada que vamos a utilizar para resolver el ejercicio. Paso 4. Reemplazar los datos en la ecuación ajustada. Traemos aquí nuevamente los datos, volumen 1, 9000 metros cúbicos, temperatura 1, que la vamos a trabajar en la escala Kelvin, 373,15, temperatura 2, nuevamente en la escala Kelvin, 403,15. Tenemos aquí la ecuación ajustada y vamos a reemplazar. Entonces, volumen 2 será igual a 9000 metros cúbicos, que es el volumen 1, multiplicado por 403,15 Kelvin, que es la temperatura 2, y eso dividido entre 373,15 Kelvin. Esto nos da un valor para el volumen 2 de 9723,17 metros cúbicos, un volumen superior al que teníamos inicialmente. ¿Y a qué se debe esto? Precisamente a que la temperatura 2 es mayor a la temperatura 1. Por eso el volumen 2, el nuevo volumen, será mayor. Ejercicio 2. Para una celebración se inflan varios globos, cada uno con un volumen de gas helio equivalente a 6 litros, en un día soleado en que la temperatura era 22 Celsius. Al amanecer del día siguiente a la celebración, los globos lucen un volumen menor de gas, 5,5 litros. ¿Qué temperatura en la escala Celsius se registraba al amanecer? Paso 1. Registrar los datos. Volumen 1, 6 litros. Temperatura 1, 22 Celsius. Temperatura 2, debemos determinarla. Y volumen 2, 5,5 litros. Paso 2. Conversión de unidades. Sabemos que las temperaturas en los cálculos relacionados con el estado gaseoso deben estar expresadas en la escala Kelvin. Por tanto, debemos obtener mediciones en la escala Kelvin a partir de la escala Celsius. Para ello utilizamos entonces esta ecuación. Por tanto, para la temperatura 1 tenemos, temperatura 1 será igual a 22, que es su valor en la escala Celsius, más 273,15. Eso nos da que la temperatura 1 expresada en la escala Kelvin es de 295,15 Kelvin. Paso 3. Ajustar la ecuación. Para que la ecuación nos quede como temperatura 2 igual a. Tenemos aquí la expresión matemática de la ley de Charles. Y vamos inicialmente a invertir la ecuación, es decir, a darle la vuelta. Lo que está abajo pasará a la parte de arriba y lo que está arriba pasará a la parte de abajo. Ya la tenemos aquí invertida. ¿Para qué lo invertimos? Para poder tener a la temperatura 2 en la parte superior. Ahora, fijémonos que temperatura 2 no está sola, está acompañada por volumen 2. Volumen 2 está dividiendo, es decir que lo vamos a pasar del lado derecho al lado izquierdo de la ecuación, pero pasará a multiplicar. Esto nos dice que ahora temperatura 1 por volumen 2 dividido entre volumen 1 será igual a la temperatura 2. Ya tenemos básicamente la ecuación, pero dado que es una igualdad la podemos reorganizar mucho mejor.
Ahora tenemos temperatura 2 es igual a temperatura 1 por volumen 2 y eso dividido entre volumen 1. Es decir que esta es la ecuación ajustada que vamos a utilizar para resolver el ejercicio. Paso 4. Reemplazar los datos en la ecuación ajustada. Tenemos aquí los datos, volumen 1, 6 litros, temperatura 1, en la escala Kelvin 295,15 y volumen 2, 5,5 litros. Tenemos aquí la ecuación ajustada y reemplazamos. Temperatura 2 será igual a temperatura 1, que es 295,15 Kelvin, por volumen 2, que es 5,5 litros, y eso dividido entre 6 litros. Cancelando las unidades de litros, nos da que la temperatura 2 es de 270,55 Kelvin. Hasta aquí ya tendríamos la respuesta al ejercicio. Sabemos que la temperatura 2 es de 270,55 Kelvin, pero el ejercicio nos solicita que la temperatura 2 sea expresada en la escala Celsius. Eso nos lleva a un quinto paso. En el quinto paso vamos a convertir las unidades de la respuesta. Vamos ahora a obtener una medición en la escala Celsius a partir de una medición en la escala Kelvin. Para eso utilizamos la siguiente relación. Grados Celsius será igual al valor en Kelvin menos 273,15. Entonces, para la temperatura 2, que es la temperatura de la respuesta, tenemos 270,55, que era el valor en la escala Kelvin, menos 273,15 nos da la temperatura 2, pero ahora expresada en la escala Celsius. La temperatura 2 es de menos 2,6 grados Celsius. Una temperatura razonable para ciertos lugares donde al amanecer esa es la temperatura que se registra.